Vamos a ver cómo comunicar componentes de Vue 3 sin importar si el componente es hijo o padre. Por ejemplo, normalmente ya sabemos que para comunicar un componente con otro tenemos, por ejemplo, las opciones de emit, en donde yo estoy en un componente y tengo un componente hijo. Ese componente hijo puede emitir eventos hacia mí y yo también puedo invocar a funciones dentro del mismo con ref. De eso ya hablaré en otro video, en donde digamos que tocaremos los temas de comunicación simple con los componentes. Y lo mismo, cuando tengo, por ejemplo, las propiedades, puedo pasar las propiedades, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo un componente que está en cierto lugar y luego tengo otro componente que está separado en otro lugar? Por ejemplo, lector de código de barras. En este caso lo tengo en source components productos, ¿no? Entonces el lector es este que ven acá, este que dice scan code or type. Ese es el lector, ese es el componente. Yo tengo ese componente y tengo este otro que tengo aquí, punto de venta view. Yo aquí lo tengo, el venta en proceso. Del punto de venta me voy a venta en proceso. De venta en proceso tengo aquí, vamos a ver, tengo aquí el lector y ya del lector tengo un custom input y del input ya tengo el verdadero input. Entonces imagínense que yo desde punto de venta quiero invocar a a enfocar el input. ¿Cómo le hago? Bueno, se puede hacer, por ejemplo, teniendo una ref del siguiente, es decir, del punto de venta tengo el hijo del detalle de venta y después del detalle de venta invoco al lector y después del lector invoco al verdadero input. Pero sería toda una cadenota. ¿Y qué pasa si más adelante quiero invocar igualmente enfocar este input desde cualquier otro componente o en cualquier otro evento? Obviamente, en este caso específico yo voy a enfocar un input. No es el punto del tutorial. El punto del tutorial es cómo comunicar los componentes de Vue 3 sin importar su relación, su jerarquía, su parentesco, digamos. No importa si soy hermano, primo, si es mi abuelo, si es mi nieto, etcétera. Es decir, no importa qué tan lejos estén los componentes entre sí. Vamos a ver entonces. Para empezar, vamos a usar Piña, la store de Vue 3 por defecto, digamos. Piña, de hecho se debe decir piña, ¿no? Ya que hablamos español, por primera vez algo que está en español. Bueno, vamos a usar Piña. Entonces, tenemos aquí, yo creé una store. Las stores, ya sabemos, sirven para englobar las funciones, las acciones y para mantener un estado sincronizado. Pero en este caso yo la voy a usar para comunicar los componentes, de modo que desde cualquier componente yo voy a poder invocar a una función, voy a poder mandar esa señal y cualquier otro componente que esté a la escucha de esa señal va a actuar a partir de esa señal, sin importar desde dónde venga esa señal y sin importar qué tan lejos esté yo del otro componente. De esta manera vamos a comunicar componentes entre sí. Y para ello, bueno, definimos esta función, que sería, por ejemplo, definimos la store normalmente y en sus acciones definimos una función, una acción. Digamos, vamos otra vez. En la store existe lo que se llaman acciones, que serían los métodos de Vue, que serían simplemente funciones. Por eso es que digo acción, método o función es lo mismo para este caso. Definimos esa acción y ya aquí no importa el cuerpo, porque en realidad no me importa, no quiero hacer nada cuando yo invoque todo esto. Es decir, cuando yo invoque esta función, en realidad no me interesa invocar lo que se vaya a hacer acá. Solo quiero usarla como comunicación, como mensaje, como puente, como medio de comunicación. Entonces, aquí pongo el evento, ¿no? Aquí pongo lo que voy a poder invocar desde cualquier otro lugar. Ahora, una vez que ya lo tengo, en donde yo quiero invocarlo, importo la store y ahora invoco a esa función. O sea, fíjense que estoy importando la store. Aquí la estoy importando y estoy invocando a enfocar input. Así de simple, ¿no? Entonces, communication store.enfocar input. Cuando yo quiero decir, oigan, al que sea que esté escuchando, enfoque el input. De nuevo, si tratamos de enfocar varios componentes, varios inputs, no se va a poder. Va a terminar enfocado el último, al que se le diga.
En este caso es un ejemplo muy específico que es para enfocar el input. Bueno, yo invoco y digo, ok, voy a propagar este mensaje que es enfocar input. Todos atentos, el que sea que esté escuchando, le voy a gritar, enfoca el input. Entonces, ya lo hice desde acá. Ahora, ¿cómo lo escucho? Vamos aquí en el lector de código de barras. Y de nuevo, otra vez, importo la store. Y ahora escucho el onAction. El onAction le pasamos un listener, cuyo primer argumento van a ser los detalles de la store, que va a tener name, va a tener el nombre de la store, etc. Digamos, aquí estoy escuchando cuando se invoca cualquier función de la store. Entonces aquí escucho y aquí me va a decir, ok, se invocó a una acción. ¿Cuál acción? Bueno, no lo sé, pero están los detalles en el nombre. Entonces, si yo veo aquí, comparo el nombre, si detalles.name es enfocar input, significa que alguien desde cualquier otro lugar invocó a la función enfocar input, que es esta, que no me importa su cuerpo porque en realidad no está haciendo nada más que sirve como para comunicar. Y después de eso, entonces yo reviso y entonces digo, ok, alguien dijo enfoquen el input, entonces lo enfoco. Y bueno, la lógica para enfocar el input, si te importa, tienes que mantener una referencia al verdadero input y invocar a la función focus, ¿no? Que eso queda fuera de este tutorial porque lo que estamos viendo es cómo llamar a una función desde un componente a otro. Y aquí lo estamos haciendo. Ya que, por ejemplo, desde acá yo le doy aquí, cuando le doy clic acá, se está invocando la función. Cuando yo le doy aquí clic, inmediatamente se manda la acción a la store. Y después este componente va a estar escuchando esa acción y se va a enfocar ese input. Suena súper sencillo, súper fácil, porque dices, ok, ¿por qué no simplemente le das punto focus y ya? Pero recordemos que lo tenemos que hacer en la manera de view. Lo tenemos que hacer así en la manera de view. Por ejemplo, si lo hacemos así, si se fijan, se está enfocando siempre el input cada vez que yo selecciono una venta. Entonces, así es como podemos comunicar. Y lo bueno de esto es que después podemos definir más funciones. Por ejemplo, función onUsuario logueado. De hecho, podemos tomar ese enfoque para que, por ejemplo, nosotros podamos en algún momento decir, se acaba de loguear el usuario, todos los que estén escuchando, hagan algo si quieren hacer algo. Lo exponemos. Y ya luego, por ejemplo, en donde los componentes que queramos escuchar, revisamos, por ejemplo, if detalles, punto nombre, es igual a un usuario logueado. Ok, entonces quisieron hacer tal cosa. Y si fue enfocar input, entonces quisieron hacer tal cosa. Y eso sirve para invocar cualquier función de un componente a otro. De hecho, por ejemplo, aquí ya que estamos acá, igualmente yo puedo invocar a una función de por acá. Por ejemplo, aquí, la función onEnter, por ejemplo, la función onEnter, ok. Si yo quisiera invocar una función, simplemente hago así. Y ok, cada vez que la store me dé el evento de enfocar input, yo invoco una función en mi componente. Y después también dentro de este componente yo puedo invocar una función de la store y otro componente puede estar a la escucha de ese evento y listo. Desconozco si esta es la mejor manera. Y como ya lo expliqué aquí en mi blog, como ya lo expliqué, no puedo usar watch. Bueno, no quise usar watch ni subscribe. Subscribe, para empezar, lo que hace es que te suscribe cada vez que cambia el estado de la store. Yo aquí en la store ni siquiera tengo un estado. No me interesa, por ejemplo, tener el usuario logueado ni una variable. Necesito acciones, necesito eventos. No necesito el estado. Necesito cada vez que alguien pueda invocar y yo saber en qué momento lo está invocando. Entonces, ¿cómo haría yo para hacerlo con subscribe? En este caso con subscribe, por ejemplo, tendría yo que definir una variable, digamos, tonta. Una variable que no serviría para poner, por ejemplo, un booleano que lo estaría alternando entre true y false cada vez que quisiera yo enviar una señal. Porque ¿cómo le hago entonces para invocar a algo simplemente cambiando una variable? Se puede hacer con subscribe, pero como que ¿qué variable pones? O sea, no sería tan idiomático. Y ahora,
Con Watch igual puedo vigilar el estado de la store, pero otra vez tendría yo que estar mutando el estado de dicha store. Tampoco serviría. Entonces siento que con este enfoque está bien, porque es un simple puente de comunicación que puede tener 1000 funciones acá, a la que 1000 componentes se pueden suscribir y en la que 1000 componentes pueden emitir eventos. Así de simple, todo usando la misma store. Incluso aquí podemos poner un console.log para ir demostrando, bueno, ir logueando cada vez que se invoca una función, etcétera. Y así es como podemos comunicar. Recuerda, esto es en el caso de comunicación ya muy compleja, ¿no? De ahí normalmente se puede hacer comunicación de padre a hijo, de lo que sea. Si quieres compartir el estado, simplemente usa la store de Pinia, etcétera. Pero bueno, con este método así podemos definir más cosas, y voy a seguir usando este puente de comunicación para otras cosas que yo voy a estar programando acá. Ya dije, podemos enviar muchísimas funciones dentro de la store y estas se van a estar propagando como si fueran eventos, ¿no? No sé si es la mejor manera, pero funciona perfectamente.